antes de que existiera el cielo, antes de que existiera la tierra, antes de que existiera cualquier dios con nombre. Existía Tiamat. Era el agua salada primordial, un océano infinito y oscuro que se extendía en todas direcciones sin límite. A su lado estaba Apsu, el agua dulce. Cuando las aguas de Tiamat y las aguas de Apsu se mezclaron, de esa unión nacieron los primeros dioses. Tiamat no fue creada por nadie, no tuvo padre ni madre. Estaba ahí desde antes del principio, era el principio. Y cuando los dioses que nacieron de ella decidieron que el mundo necesitaba un nuevo orden, Tiamat se convirtió en la criatura más destructiva que la mitología mesopotámica registró. Todo lo que sabemos de Tiamat viene principalmente del Enuma Elish, el poema de la creación babilónico. Este texto fue descubierto en las ruinas de la biblioteca de Asurbanipal en Nínive, la antigua capital asiria, durante las excavaciones del siglo XIX. Está escrito en 7 tablillas de arcilla en escritura cuneiforme acadio. Los académicos datan su composición entre los siglos XVIII y XVI a.C., aunque las copias que sobreviven son del primer milenio antes de Cristo. El Enuma Elish no era solo un mito. Se recitaba cada año durante el Festival de Año Nuevo en Babilonia, el Akitu, como un ritual que renovaba el orden cósmico. Cada recitación era un recordatorio de cómo el caos fue derrotado y el mundo fue creado. Según el Enuma Elish, al principio solo existían Tiamat y Apsu. Sus aguas se mezclaban libremente. De esa mezcla primordial nacieron primero Lahmu y Lahamu, luego Anshar y Kishar, y de estos últimos nació Anu, el dios del cielo, y de Anu nació Ea, también conocido como Enki, el dios de la sabiduría. Con cada generación, los dioses eran más activos, más ruidosos, más desordenados. Su actividad constante perturbaba a Apsu. El agua dulce primordial no soportaba el ruido de sus hijos y nietos. Apsu quería destruirlos. Quería volver al silencio original. Tiamat se opuso. El Enuma Elish es claro en esto. Cuando Apsu le propuso destruir a los dioses jóvenes, Tiamat respondió con indignación. Preguntó cómo podían destruir lo que ellos mismos habían creado. En este punto del mito, Tiamat no era una villana. Era una madre defendiendo a sus hijos. Pero Ea descubrió el plan de Apsu antes de que se ejecutara. Usando su magia, Ea durmió a Apsu y lo mató. Ea construyó su morada sobre el cuerpo de Apsu, y allí, sobre las aguas dulces conquistadas, engendró a Marduk, el dios que eventualmente se convertiría en la deidad principal de Babilonia. La muerte de Apsu lo cambió todo para Tiamat. Los dioses habían matado a su esposo. La generación joven había destruido al agua dulce primordial para construir su propio dominio sobre sus restos. Un grupo de dioses antiguos, los que habían permanecido leales a Apsu, presionaron a Tiamat para que tomara venganza. Le recriminaron su inacción. Le dijeron que cuando Apsu fue asesinado, ella no hizo nada, que se quedó en silencio, que no acudió en su ayuda. La provocaron hasta que la madre protectora se transformó en algo completamente diferente. Tiamat decidió ir a la guerra. Y cuando Tiamat se preparó para la guerra, lo hizo a una escala que ningún dios había visto jamás. El Enuma Elish describe con detalle su ejército. Tiamat creó 11 tipos de monstruos para que lucharan a su lado. Serpientes feroces con veneno en lugar de sangre. Dragones resplandecientes cubiertos de un aura terrorífica. La víbora, el dragón, la esfinge, el gran león, el perro rabioso, el hombre escorpión, los demonios de la tormenta, el pez hombre y el toro hombre. 11 criaturas. A cada una las hizo enormes, les dio armas afiladas y colmillos sin piedad. Según el texto, el que las viera perecería de terror.
No necesitaban atacar. Su sola presencia destruía la voluntad de pelear. Tiamat nombró a Kingu, uno de los dioses antiguos que la habían incitado a la guerra, como comandante de su ejército. Le entregó la tablilla de los destinos, el objeto que otorgaba autoridad suprema sobre el cosmos. Quien portara la tablilla de los destinos controlaba el destino de dioses y humanos. Kingu la llevaba atada al pecho. Con un ejército de monstruos y la tablilla de los destinos en su bando, Tiamat era prácticamente invencible. En cuanto a su forma física, el Enuma Elish no da una descripción detallada de la apariencia original de Tiamat. En su estado primordial era simplemente el océano salado, un cuerpo de agua sin forma definida. Pero cuando se preparó para la guerra, el poema la describe como una criatura de proporciones cósmicas. Era tan inmensa que su cuerpo, una vez muerto, fue suficiente para crear el cielo y la tierra. Tenía una boca que podía tragarse ejércitos. Tenía venas por las que corría veneno. Las representaciones artísticas mesopotámicas la muestran de diferentes formas. Algunos sellos cilíndricos la representan como una serpiente gigante, otros como un dragón con patas. La imagen más difundida la muestra como una criatura reptiliana alargada, masiva, con cuernos. Pero el texto original no especifica una forma única. Tiamat era agua. El agua toma la forma que necesita. El nivel de peligro de Tiamat estaba fuera de cualquier escala aplicable a este bestiario. No era una criatura que representara un peligro para los humanos. Era un peligro para los dioses mismos, para la existencia misma del universo ordenado. Cuando Tiamat avanzó con su ejército, los dioses entraron en pánico. Ea, que había sido lo suficientemente poderoso para matar a Apsu, vio a Tiamat y retrocedió. Anu, el dios del cielo, fue enviado a negociar y regresó aterrorizado. Ningún dios se atrevía a enfrentarla. Ninguno excepto Marduk. Marduk era joven, era hijo de Ea y nieto de Anu, pero tenía algo que los otros dioses no tenían: ambición y la confianza para respaldarla. Marduk aceptó enfrentar a Tiamat, pero puso una condición. Si ganaba, se convertiría en el rey supremo de todos los dioses. La asamblea divina aceptó. No tenían otra opción. El combate entre Marduk y Tiamat es la escena central del Enuma Elish y una de las batallas más detalladas de toda la mitología antigua. Marduk se armó con un arco, una maza, un rayo y una red. Convocó los 4 vientos y 7 tormentas para que lucharan a su lado. Montó su carro de tormenta y avanzó hacia Tiamat. Cuando se encontraron, Marduk la desafió a un combate singular. Tiamat aceptó, rugió, se lanzó contra él. El Enuma Elish describe el momento exacto de la victoria. Cuando Tiamat abrió la boca para tragarse a Marduk, él soltó los vientos directamente dentro de ella. Los vientos entraron en su cuerpo y la inflaron desde adentro. No podía cerrar la boca. No podía moverse. Estaba paralizada por la presión del aire dentro de su cuerpo. En ese momento, Marduk lanzó una flecha que atravesó el interior de Tiamat. Le desgarró las entrañas y le partió el corazón. Tiamat cayó. Marduk se paró sobre su cuerpo y la aplastó con su maza. Los dioses que luchaban en su ejército huyeron, pero fueron capturados. Kingu fue apresado y la tablilla de los destinos le fue arrancada del pecho. Lo que Marduk hizo después con el cuerpo de Tiamat es lo que convierte este mito en un relato de creación. Partió el cadáver de Tiamat en 2 mitades, como se parte una ostra. Con una mitad formó el cielo, con la otra formó la tierra. De sus ojos brotaron el río Tigris y el río Éufrates, los 2 ríos que daban vida a toda Mesopotamia. De su saliva surgieron las nubes y la lluvia. Sus costillas se convirtieron en las bóvedas que sostenían el cielo. Su cola
se curvó para formar la Vía Láctea. Cada parte de su cuerpo se convirtió en una parte del mundo. Tiamat no desapareció cuando murió. Se convirtió en el universo. Con la sangre de Kingu, Marduk creó a los seres humanos. El propósito de la humanidad, según el Enuma Elish, era servir a los dioses, realizar los trabajos que los dioses no querían hacer y mantener los templos. Los humanos fueron creados de la sangre de un traidor. Eso dice mucho sobre cómo los babilonios entendían su propia naturaleza. Tiamat no es simplemente un monstruo del bestiario mesopotámico, es la materia prima del universo. El cielo que veían los babilonios cada noche era literalmente su cuerpo. La tierra que pisaban era su carne. El agua que bebían salía de sus ojos. Destruirla fue necesario para que el mundo existiera. Pero el mundo que existió después de su muerte estaba hecho enteramente de ella. De todas las criaturas de este bestiario, Tiamat es la única que no fue derrotada y olvidada. Fue derrotada y convertida en todo lo que existe. Cada vez que un babilonio miraba al cielo, miraba a Tiamat. Hola amigos, déjenme mostrarles cómo hemos dado vida a esta historia de Tiamat, bestia y deidad de la mitología mesopotámica. En esta historia hay varias escenas fascinantes. Voy a destacar unas de ellas, en donde se ha utilizado el plano medio, por ejemplo cuando los dioses se reúnen para conversar. También hemos utilizado primeros planos, como por ejemplo cuando aparece la bestia Tiamat enfocada o representada desde el cosmos. Y a su vez también hemos utilizado planos generales, como por ejemplo cuando se reúnen para realizar la oración o las oraciones a la tablilla del destino. Esta historia también nos permite colocar música de varios tipos, como por ejemplo tenemos música épica, además tenemos música misteriosa, y también música con una tonalidad un poco oscura. Y entre otras también tenemos música que representa batallas, entre otras. Y dentro de lo que son efectos de sonido, tenemos pues efectos de bestias, tenemos efectos de rayos y también efectos del mar como tal, entre algunos otros más. No olvides dejarnos un me gusta y compartir esta historia para que más personas puedan apreciar de la misma. Hasta la próxima.